Hola, hola, bienvenidos a otro fascinante episodio para explorar la vida y mente de figuras icónicas. Hoy nos adentraremos en la vida de una de las mujeres más admiradas y queridas del siglo XX, Lady Di, la princesa de Gales. Detrás de su encantadora sonrisa y su elegante presencia, había una lucha interna que pocos conocían en aquella época. Acompáñenme mientras descubrimos más sobre los trastornos alimenticios, comparando la anorexia nerviosa y la bulimia para finalmente revelar cuál de estos trastornos afectó a Diana. Quédate hasta el final para descubrirlo. ¡Vamos! A lo largo de la historia, muchas series y películas como La Corona han decidido mostrar esta faceta de la vida de Lady Di. En el día de hoy comenzaremos hablando sobre la anorexia nerviosa para después hacer una comparación con la bulimia y descubrir cuál de las dos y por qué era la que padecía nuestra querida Lady Di. Vamos allá. La anorexia nerviosa tiene tres características básicas: la restricción de la ingesta energética persistente, el miedo intenso a ganar peso o a engordar y la alteración de la forma de percibir el peso y la constitución. Esto lleva a que el individuo mantenga un peso corporal que está por debajo del nivel mínimo normal para su edad. Las personas con este trastorno alimenticio suelen tener un miedo intenso a ganar peso o engordar, lo cual va a interferir en su aumento de peso, incluso aunque tengan un peso significativamente bajo. Este miedo intenso a engordar no se alivia por lo general con la pérdida de peso. Los individuos más jóvenes con anorexia nerviosa, así como algunos adultos, pueden no reconocer ni admitir el miedo a ganar peso. Se observa además una alteración en la forma en que uno mismo se percibe a su propio peso. Algunas personas sienten que tienen sobrepeso en general, otras se dan cuenta de que están delgadas, pero les preocupa que algunas partes de su cuerpo, particularmente el abdomen y los muslos, estén demasiado gordos. Ante esto, pueden emplear diferentes técnicas para valorar la talla o el peso corporal, como pesarse con frecuencia, medir excesivamente partes del cuerpo y usar insistentemente el espejo para comprobar zonas de grasa. La autoestima de los individuos con anorexia nerviosa depende mucho de cómo perciben su peso y su constitución corporal. La pérdida de peso se ve a menudo como un logro impresionante y un signo de extraordinaria autodisciplina, mientras que el aumento de peso se percibe como un fracaso inaceptable del autocontrol. Algunos individuos con este trastorno pueden admitir que están delgados, pero no reconocen las graves consecuencias médicas de su estado de desnutrición. Dentro de la anorexia encontramos entonces la anorexia de tipo restrictivo, en la cual en los últimos 3 meses el individuo no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, es decir, vómito autoprovocado o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas. Este subtipo describe presentaciones en las que la pérdida de peso se debe sobre todo a la dieta, el ayuno y el ejercicio excesivo. Por otra parte, encontramos la anorexia con atracones o purgas, en la que en los últimos 3 meses el individuo sí ha tenido episodios recurrentes de estos vómitos autoprovocados. Esta precisamente es la que mayor similitud tiene y suele confundirse con la bulimia nerviosa, y veremos más adelante por qué. Llegamos entonces a la bulimia nerviosa, que al igual que la anorexia también forma parte de los trastornos alimenticios. Aquí encontramos entonces 4 características fundamentales. En primer lugar, hay presencia de episodios recurrentes de atracones, comportamientos compensatorios inapropiados y recurrentes para evitar el aumento de peso y la autoevaluación que se ve influida indebidamente por el peso y la constitución corporal. Para realizar el diagnóstico, los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados deben producirse de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. Cuando nos referimos a un episodio de atracón, lo definimos como la ingestión en un periodo determinado de tiempo, generalmente inferior a 2 horas, de una cantidad de alimento que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar y en circunstancias parecidas. Este consumo excesivo de alimentos debe acompañarse de una sensación de falta de control para poder considerarlo un episodio de atracón. Un indicador de la pérdida de control es la incapacidad para contenerse y no comer, o para parar de comer una vez que se han pasado. El tipo de alimento consumido durante los atracones varía entre los distintos individuos e incluso en un mismo individuo. Los atracones parecen caracterizarse más por una alteración de la cantidad de alimentos consumidos que por el deseo de un nutriente específico. Sin embargo, durante los atracones, los individuos tienden a comer alimentos que en otras circunstancias evitarían. Otra característica fundamental de la bulimia nerviosa es el uso recurrente de comportamientos compensatorios inapropiados para prevenir el aumento de peso, como es el caso del vómito autoprovocado, el cual constituye el comportamiento inapropiado más frecuente. Además, encuentran otros comportamientos como el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo. En la bulimia, estos atracones y comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. Las personas con bulimia nerviosa le conceden una importancia excesiva al peso o a la constitución corporal en su autoevaluación, y estos factores son, por lo general, extremadamente importantes para determinar su autoestima, al igual que como ocurre en la anorexia. Los individuos con este trastorno pueden parecer mucho a los que sufren anorexia nerviosa por su miedo a ganar peso, por su deseo de perder peso y por el grado de insatisfacción con sus
cuerpos. Sin embargo, no se debería hacer un diagnóstico de bulimia si el trastorno se produce solamente durante un episodio de anorexia nerviosa. Al hablar de bulimia nerviosa, debemos especificar la gravedad actual. La gravedad mínima se basa en la frecuencia de comportamientos compensatorios inapropiados. Por ejemplo, una bulimia con una gravedad leve tiene un promedio de 1 y 3 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados, dígase el vómito autoprovocado, a la semana. Es moderado cuando tienen un promedio de 4 a 7 episodios a la semana, grave con un promedio de 8 a 13 episodios y extremo cuando es un promedio de 14 episodios o más a la semana. Teniendo expuestas ya las principales características de ambos trastornos alimenticios, podemos ver entonces que los individuos con bulimia nerviosa muestran episodios recurrentes de atracones, utilizan comportamientos inapropiados para evitar ganar peso como el vómito autoprovocado y están excesivamente preocupados por el peso y por la constitución corporal. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los individuos con anorexia nerviosa de tipo atracones o purgas, los individuos con bulimia nerviosa tienen todas estas características, pero mantienen un peso corporal igual o mayor que el límite inferior normal, lo cual no ocurre con la anorexia nerviosa, en el cual el peso corporal es significativamente inferior para su edad. Y es que los individuos con bulimia nerviosa suelen estar dentro del rango de peso normal. Entre los atracones, estas personas suelen restringir su consumo total de calorías y preferentemente eligen los alimentos menos calóricos y evitan los alimentos que perciben que puedan engordar o que probablemente puedan desencadenar un atracón. Precisamente Lady Di, en una entrevista grabada en secreto en 1995 en su domicilio particular, expone: tuve bulimia durante varios años y eso es como una enfermedad secreta. Te la infliges a ti misma porque tu autoestima está a un punto bajo y no crees que seas digna o valiosa. Te llenas el estómago 4 o 5 veces al día. Algunos lo hacen más y te da una sensación de confort. Luego te sientes mal por la hinchazón de tu estómago y lo vuelves a sacar. Y es un patrón repetitivo y muy destructivo para uno mismo. Eating disorders, whether it be anorexia or bulimia, show how an individual can turn the nourishment of the body into a painful attack on themselves. Explicó que sus problemas alimenticios comenzaron por la presión que sentía por ser una figura pública y sus problemas maritales con Carlos III. Cuando tienes bulimia, te avergüenzas mucho de ti misma y te odias. Lo que pasa con la bulimia es que tu peso siempre es el mismo, mientras que con la anorexia es mucho más visible. Así que puedes fingir todo el rato porque no hay pruebas. La valentía de Diana al hablar abiertamente sobre su trastorno ayudó a arrojar luz sobre la bulimia y mostró al mundo la importancia de la salud mental y el apoyo que necesitan estas personas. Fue la primera persona de la realeza en hablar abiertamente sobre el padecimiento de algún trastorno. Y es así que llegamos a nuestro final, con esta historia de la icónica Lady Diana, quien fue y sigue siendo un ícono de fuerza y humanidad. Su honestidad sobre la lucha con la bulimia ha ayudado a muchos a entender y enfrentar sus propios desafíos. Recordemos siempre su legado como esa mujer valiente que luchó contra sus demonios con una franqueza inspiradora. Gracias por acompañarnos hoy en Psicocurioso. No olviden suscribirse y activar la campanita para más contenido sobre psicología y cine. Hasta la próxima. ¡Chao!